Magia, transformación, amor y vida es lo que sentimos en estas nuevas entrevistas que les tenemos acá en Percepción, en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio maravilloso. Claro que sí, porque vamos a tener un ingeniero robótico que diseña una pieza de ontología, que es un apasionado por la creación, por la creatividad, por la industria y que nos muestra también posibilidades para trabajar en nuestra nación con elementos de las matemáticas, de la ingeniería en general. Pablo Múnera, un gran maestro, nos contó que la comunicación es hacer común siempre y que tiene mucha relación con la educación, con el emprendimiento y la salud mental que vemos acá en Percepción. Claro que sí. Finalmente, Sandra y Edgar, una pareja maravillosa que aborda la sanación holística y que trabajan ambos con los maestros de la ciudad de Medellín en procesos de sanación a través de la imagen, el sonido, el color, etcétera, etcétera, y que muestran otras percepciones, otras maneras de abordar el mundo de lo psíquico. Carlos, claro, son personas sensibles que tienen nuevas percepciones, otras miradas, otros enfoques, y eso es lo que queremos acá en Percepción. Entonces, los invitamos a verlos. Vamos a verlos. ¡Chao! ¡Ya nos vemos! Ya. Y seguimos en Percepción con personas extraordinarias y maravillosas. Contamos el día de hoy con Pablo Múnera Uribe. Él es nuestro gran profesor, nos enseña muchísimo, tiene una sabiduría increíble. A mí me encanta porque es un libro vivo, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? Gracias, Lili, muy bien. Muchas gracias por la invitación a ti, a Carlos y al programa Percepción. Espero que sea una conversación muy fluida y gratificante para todos. Claro que sí, invitamos entonces a Carlos de una vez a que se incorpore en el programa. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo, tenerte en este programa porque es la idea, tener estas personas increíbles, maravillosas, que piensan diferente, que por lo menos hacen una reflexión en este mundo, en esta vida, en este universo, y que precisamente hoy hablaremos de eso. Pablo, iniciemos. Precisamente tú nos has contado mucho sobre comunicación, sobre administración, pero sabes que nosotros somos comunicadores sociales y periodistas, entonces queremos iniciar un poco, que nos cuentes y que nos digas por qué es importante esa comunicación en la vida, en general, eso elemental, eso poner en común con las personas, Pablo. Mira, la comunicación, primero, pues es de lo más vital que hay, como todos lo sabemos. La comunicación es muy importante porque implica una postura ético-política y estética ante la vida. Ante la vida. La definición de comunicación que a mí más me gusta es una que la tomo de George Gurdjieff, a partir de un libro de George Gurdjieff que dice que el planteamiento es este: la comunicación es un proceso del yo en busca del tú para construir un nosotros. Entonces es un pronombre singular buscando otro pronombre singular, que no quiere decir que son conjuntos unitarios, puede ser una empresa buscando otro para una fusión, ¿cierto? Un colectivo buscando otro para una fusión, para entrar en el pronombre plural, para entrar en comunidad. La palabra comunicar, la etimología más que poner en común es hacer común. Entonces creo que la comunicación es una apuesta vital porque el bienestar colectivo debe estar por encima de los intereses individuales, y creo que eso es lo fascinante de la comunicación, porque no es fácil, porque digamos que tenemos esa tensión entre individuo y sociedad permanentemente, sin anular obviamente los intereses individuales, que son absolutamente respetables. Bueno, muy bien, el profe Pablo nos habla de una postura ético-política, y también él ha estado anudado a temas de educación, ha estado, digámoslo así, en el sector educativo, apoyando, administrando, de alguna manera generando y abriendo visiones. Profe, ¿cómo ha sido ese ensamble entre la educación, la comunicación y los temas de investigación también? Sí, mira, es que buena parte, y yo diría y agregaría algo de ahí, Carlos, que es temas de dirección. Dirigir, educar y comunicar tienen mucho que ver, ¿cierto? Entonces, digamos que con la comunicación lo más importante es ese encuentro, ¿cierto? Ese encuentro. Y ahorita, fuera de cámara, hablamos de un tema muy importante ahorita de los retos que nos trae la educación, ¿cierto? Así es. Y uno de esos retos implica unos esfuerzos muy grandes en comunicación, porque hoy competimos con todos estos dispositivos, hoy competimos con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces hay un reto didáctico muy importante
hoy el reto didáctico que tenemos los docentes es mayúsculo, ¿cierto? De hacer que los estudiantes puedan tener atención en algo que no sea un dispositivo digital. En un dispositivo digital, entonces ahí me parece que la comunicación y la educación tienen mucho de qué conversar. Claro que sí. ¿Y cuál sería entonces ese reto, profe? ¿Cuál sería esa educación, esa comunicación, esas universidades del futuro, precisamente hablando de estos dispositivos, de esa inteligencia artificial? ¿Cómo sería ese híbrido que generaríamos para esa educación del futuro? Yo creo que tiene que ver mucho con dos cosas. Uno es con la parte didáctica que la decía ahorita, que es muy importante, y entonces hay que saber escuchar mucho. No llegar uno, yo creo que yo digo que yo no tengo proformas para dar clases, yo no llego nunca a un salón de clase con una proforma. Para mí todos los grupos son distintos, todos los grupos son distintos, todos los grupos son una aventura distinta, todos los estudiantes son distintos, entonces tratar uno de adaptarse lo más posible al grupo, y eso implica saber escuchar mucho, eso por una parte. Y por otra parte implica también no solo saber escuchar, sino lo que uno va a dar, saberlo empaquetar bien y entenderlo uno primero, comprenderlo primero. Lo que uno no sea capaz, salvo excepciones de algunos temas, de explicarle a un niño de 10 años porque uno no lo entendió. Bueno, profe Pablo, hablamos también en algunos escenarios de que la academia entró en crisis, sobre todo después de pandemia, donde de alguna manera se volvió un poquito autista, no fue capaz de hablarle al mundo, no fue capaz, digámoslo así, de generar una aplicación de todo ese saber que tiene. En su visión, ¿cuál es el porvenir del mundo académico, de las universidades en un país como Colombia o en América Latina o en el mundo, si de alguna manera no acude a otros mecanismos, no se reinventa, no sale como un poquito de ese autismo en el que a veces se mantiene? A ver, yo creo que son dos niveles, aquí hay dos niveles, Carlos, en lo que nos estás planteando. Una de la academia en general, ¿cierto? De la educación escolarizada en general, porque pues está la educación de la familia, ¿cierto? La educación de la calle, que también en la calle se educa uno, pero la educación escolarizada tiene un reto muy grande, es mostrar que agrega valor. Yo creo que uno como profesor tiene que garantizar que a uno no lo reemplacen por un libro, que una persona autodidacta no la reemplace por un libro. Entonces yo creo que eso es muy importante, y en ese sentido, vuelvo y digo, estar más pensando en lo que los estudiantes tienen interés en aprender. Eso no quiere decir que los hay que arrullarlos, ni que hay que mercantilizar la educación, ni que los estudiantes son clientes en todos los procesos, no, ¿cierto? Sino entender también, digamos, qué es lo que el estudiante quiere, está dispuesto a aprender y cómo está dispuesto a aprender. Eso yo creo que es un reto general en la educación. Hacerlo muy digerible, como les decía, por ejemplo, la matemática. La matemática es un lenguaje. ¿A quién nos enseñan la matemática como un lenguaje? Nos enseñan de fórmulas. Nos enseñan de fórmulas y nos enseñan, entonces la gente por eso no le gustan las matemáticas, pero con las matemáticas puede jugar, es fascinante, ¿cierto? Y ya la educación universitaria, lo voy a resumir muy fácilmente, y es, yo creo que la educación universitaria tiene que volver a que enseñe una educación universal. Y esa universalidad implica interdisciplinariedad, implica una educación, una formación integral, que eso es lo que no nos pueden dar en la formación que está dedicada básicamente al trabajo y a la instrucción. Profe Pablo, nos encanta esa visión, ese enfoque de una educación holística e integral. Entonces queremos que nos desarrolles más esto, porque tú decías en alguna columna tuya que tú creías que no era posible que los estudiantes o que las personas no quisieran hacer posgrados, una maestría o un doctorado, claro que sí, pero que debemos darle esa educación superior, y que para ti es que sea holística, integral, que tengamos diferentes visiones. Sí, yo creo que en los posgrados la especialización se entiende, pero en la universidad es donde yo no la veo tanto, ¿cierto? Y eso que hoy en los posgrados, hoy todo el conocimiento debe ser interdisciplinario, pero hay mucha relación. Obviamente hay que también apuntarle a la transdisciplina, porque hay que cerrar. La interdisciplinariedad te permite abrir, la transdisciplina te permite cerrar. En la universidad, mire, si yo estuviera en este momento en una universidad como rector o vicerrector académico, propondría una reforma curricular, por ejemplo, en que el primer año yo
que todo el mundo, que la gente no entrara ni siquiera a una facultad, ni a un programa, ni a una facultad o a una escuela, sino que la gente entra a una universidad. Y el primer año que todo el mundo aprenda saberes ancestrales y naturales. Mire, cosas elementales que todos deberíamos saber y no nos enseñan. Quería ser obligatorio en los currículos colombianos y lo deberían enseñar en el colegio y reforzarlo en la universidad, ¿cierto? Un curso, por ejemplo, de primeros auxilios. ¿Cuántas vidas salvaríamos? Son cosas prácticas, útiles. O de salud mental, útiles, o manejo de las salud emociones. mental, manejo, ¿cierto? De los deseos, de saber desear, que es tal vez de lo más difícil, por eso el problema que tenemos con la tecnología, por eso nos genera tantas dificultades de salud mental. El segundo año, saberes universales, cosas que debemos saber todos, es que todos deberíamos saber de lógica, todos deberíamos saber de escritura, ¿cierto? De lenguaje, de lo básico, todos deberíamos saber, tener esa formación, ¿cierto? Porque si no vamos a ser pues unos tecnócratas en el mal sentido de la palabra. Tal cual. Bueno, profe, en el mundo de hoy, digamos, la educación preescolar, la primaria, la básica, la media, la universitaria y la posgradual, la técnica, por supuesto, están como desconectadas, cada una marchando por su lado. ¿Cuál sería, digamos, esa visión que pudiera interconectar todos estos ejercicios formativos? También es muy importante lo que tú nos señalabas, de la educación no formal, esa educación que también está en la calle, que de alguna manera no está tan, digámoslo así, estructurada, pero que también cumple una misión. ¿Cómo se podría generar ese lazo que pudiera generar esa conectividad, ese flujo en estrella si se quiere, o ese mecanismo que articule, digamos, todos estos saberes y que los ponga en función, digámoslo así, de una universalidad, de una construcción un poco más integral y más holística? Yo creo que la palabra competencia, si no la tomamos en serio, es clave. Yo creo que esa palabra es clave, ¿cierto? Hay unas, dentro de cosas que no son tan buenas, siempre habrá cosas que son rescatables e interesantes. Entonces, mire, a uno le decían, para la universidad, para ser profesor universitario, o para cargos en empresas, entonces ponen que perfil por competencia. Entonces se ponen perfil por competencias, pero título en tal. Entonces, primero, el título no te garantiza el conocimiento, ¿cierto? Tal cual. ¿Cierto? Y el conocimiento no te garantiza que seas competente. ¿Cierto? Guido Nulle, que todos sabemos lo que pasó con él en Bogotá, ¿cierto? Hizo su trabajo de grado de una especialización en la Javeriana sobre ética empresarial. Bueno, eso imagínense, ¿cierto? Entonces, eso no te garantiza la competencia. Entonces, yo creo que es buscar las competencias en serio, independiente de donde las tengas. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿cierto? Usted es ingeniero financiero, entra a cursar un MBA, que es uno de los programas más vendidos en el mundo académico, un Master Business Administration, una maestría en Administración de Negocios. Y le toca ver finanzas. Las finanzas que usted ve ahí, como ingeniero financiero, usted podría ser el profesor. ¿Por qué le tienen que cobrar eso? ¿Cierto? ¿Sí? Hay campesinos que no saben ni leer ni escribir y son más cultos que personas que se han tragado enciclopedias. Tienen una relación, pues ustedes saben que ser culto implica tener una relación con las raíces, ser arraigado con la naturaleza, etcétera, etcétera. Son más cultos que mucha gente. Entonces usted necesita las competencias, usted no le importa dónde las encuentra. Eso es una de las cosas buenas que están haciendo los gigantes tecnológicos. Necesitan programadores, no le importa si usted es zootecnista, no le importa dónde lo aprendió, no le importa si no ha estudiado, si no ha hecho primaria, sabe programar, listo, ya, punto. Nos interesa que sepa programar. Entonces creo que la articulación debe ser en torno a las competencias y pedirle a cada nivel que nos entregue los estudiantes con cierto grado de competencias y cierto tipo de competencias. Y también, Pablo, tú decías ahí en esa educación holística que era más aplicada, como conocer el territorio, conocer en este caso el campo, por ejemplo, no quedarnos solamente en las aulas ahí encerrados como jaulas, ¿cierto? Sino ir, mirar el mundo, conocernos a nosotros mismos, observar un poco, escuchar más al otro y a nosotros mismos también. Dijiste algo clave, que no es un egocentrismo, o sea, hay que mirar cómo vive la gente, cómo vive uno. El informe del Banco Mundial de Mente, Sociedad y Conducta de 2015, un informe muy bonito donde le dice básicamente a sus economistas, investigadores, le dice, ¿sabe qué? Vea,
no necesito más modelos econométricos ni nada para desarrollar la economía. Miremonos cómo viven los otros y cómo vivimos nosotros. Les voy a poner un ejemplo con que la gente celebra unas estupideces, la gente como que no reflexiona sobre lo que dicen. Me disculpan, yo me voy emocionando, sí. ¿Cierto? Entonces, que es que países que son antimercado, antiempresa, que la libre competencia. ¿Ustedes saben quiénes son los principales o quiénes somos los principales enemigos o a quiénes son los que menos nos interesa que haya libre que haya libre mercado, libre competencia, economía de mercado? A los empresarios. Pero no porque seamos malas personas, es que es un asunto de la condición humana, es que nos tenemos que mirar nosotros, entonces ya tenemos reflexionar, quiere decir volver sobre sí mismo, que es lo contrario a expresarse, que es salir de la expresión, es un movimiento hacia adentro. Entonces si nos reflexionamos, mire, si usted y yo montamos un supermercado aquí, no queremos que haya un supermercado por ahí mínimo en 2 kilómetros a la redonda para que todo el mundo me tenga que comprar a mí. O el que monta un supermercado aquí quiere que le monten 2 o 3 al lado. No. ¿Cuántos empresarios conocen ustedes que sean así? No. Y eso no los hace malas personas. No. Es empresario y quiere a nadie le gusta tener competencia y menos al lado. ¿Cierto? O sea, decirle, ay, ojalá sea bien lejitos porque que yo ya no pueda atender, ¿cierto? Entonces nos enseñan unas cosas, Lili, que el concepto no tiene que ver nada con la realidad, ¿cierto? Y entonces empezamos a celebrar cosas en abstracto, empezamos a criticar cosas en abstracto, a poner cosas en abstracto, no, las cosas son en concreto. La realidad concreta y la naturaleza de los seres humanos es que no nos gusta tener competencia en los negocios. Perfecto, profe. Ya que usted nos da ahí la coba, muchos teóricos afirman que estamos viviendo el día de hoy un fenómeno que se denomina crisis de sobreproducción, es decir, que no estamos viviendo escasez de mercancía, sino que la crisis económica pasa porque no hay sociedades donde se absorban todo lo que estamos produciendo en términos de mercancía y otros elementos. Eso nos lleva también a pensar un poquito sobre el ejercicio de la revolución industrial y las consecuencias también, o los enlaces y desenlaces que tiene con el mundo de hoy y con lo que estamos construyendo en términos de inteligencia artificial. Profe, ¿para dónde va este escenario global en términos de todo ese ejercicio industrial, toda esa capacidad de producción, lo que estamos viendo, o lo que dicen los economistas como crisis de sobreproducción, enlazado con ese ejercicio de inteligencia artificial? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás leyendo? Mira, es que esto viene de los orígenes de la humanidad. Los seres humanos somos los únicos seres que no vivimos contentos con nuestra naturaleza, ¿cierto? Usted ha visto un perro que quiera ser mejor perro, ¿cierto? Aquí que tenemos el perrito. ¿Ustedes han visto un perro que quiera ser mejor perro? No, él quiere un ser. gato que quiera ser mejor gato, no quiere ser, ni un caballo que quiera ser mejor caballo. Los seres humanos somos los únicos seres, entonces por eso hemos, por ejemplo, nuestra vista vino diseñada para mirar a cierta distancia, bien, ¿cierto? Pero nosotros nos inventamos los binóculos, los telescopios, los microscopios, ¿cierto? En fin, ¿cierto? Nosotros, el artefacto. Nosotros no vinimos diseñados para volar, entonces nos inventamos una cantidad de cosas para volar, ¿cierto? Entonces, somos unos eternos insatisfechos, entonces, ya Lacan, un psicoanalista, decía que el deseo nunca se colma. Si eso es verdad, ¿qué es lo que hay que aprender? Aprender a desear y enseñar a desear. Creo que eso es fundamental hoy, Carlos, en la educación. Aprender a desear, ¿cierto? Porque hay muchas cosas de las que deseamos. Mire, yo no estoy en contra del desarrollo tecnológico. Estoy en contra es que el desarrollo tecnológico nos tenga a nosotros y no nosotros tengamos el desarrollo tecnológico, que sea la tecnología la que tenga el timón, la que nos maneja a nosotros. La pregunta es muy sencilla, ¿cuántos tienen el celular y cuántos el celular nos tiene a nosotros? Tal cual. ¿Cierto? ¿A cuántos nos gobierna el celular y cuántos gobernamos el celular? ¿Cierto? Creo que claramente son más los que dependemos del celular y del WhatsApp. Y hay y puede haber vida antes y después del WhatsApp. Eso puede sonar muy raro, pero... Instagram. Tal cual, de todas las redes, del celular en general. De todas las redes. Y nos conectamos con esa pregunta, Pablo, lo que decías ahorita, la salud mental. Entonces va conectado con ese deseo, con saber ponerle límite a esa tecnología, con saberla usar de manera provechosa para los seres humanos, para nosotros, y que no nos use la tecnología a nosotros. Entonces ahí como lo relacionamos con esa salud mental que debemos tener actualmente y con esta relación con la tecnología todo el tiempo. Sí, voy a conectar con algo que
me planteó Carlos también que debo atender, que me parece muy importante, y es lo de la sobreproducción. Sí. Entonces, claro, nos ofrecen una cantidad de cosas que no necesitamos, Tal cual. que no necesitamos realmente. Eso es mentira, las necesidades no se crean, eso es mentiras. Usted crea satisfactores, usted lo que no crea y productos y servicios, las necesidades no se crean, las necesidades han sido siempre básicamente las mismas, se categorizan distinto. Entonces, eso es, nos empiezan a crear, entre comillas, lo que la gente llama crear necesidades, nos empiezan como a crear necesidades o a tratar de vender una cantidad de cosas que no necesitamos, ¿cierto? Cathy O'Neil, es una persona muy destacada en Estados Unidos, que interviene en estos temas, acá saca un libro que se llama La máquina de la vergüenza, donde a través de todas estas redes sociales y todo esto, y ahí viene, está conectado entonces con todos los problemas de salud mental, nos venden unos estilos de vida profundamente excluyentes, ¿cierto? Entonces te hacen sentir feo y te dan la fórmula para que después seas bonito, ¿cierto? Y entonces para que consumas un poco de cosas que además saben que no te va a volver bonito, ¿cierto? O que te va a volver, o que en 8 días te va a adelgazar, ¿cierto? Nada más ir a un centro comercial donde vas a encontrar celulares de todas las gamas, olores, colores, sabores, con la mejor cámara que te va a volver un poquito más bonita o más bonito. Entonces lo llaman la economía de la vergüenza. Acabas de poner un ejemplo, Carlos, la cámara, ¿cierto? Las personas que más usan una cámara, un celular, y digo la cámara es porque los celulares hay unos que traen es que 6 cámaras, yo no entiendo bien para qué, ¿cierto? Los que más usan el celular, en promedio, solo usan el 15% del hardware y el software del celular. O sea, el 85% de una capacidad ociosa por la que estás pagando, ¿cierto? Una sobreproducción que además, esa sobreproducción, ¿qué es lo que más afecta? El planeta Tierra y después a los seres humanos, ¿cierto? Ese problema, si hay algo que no es ideológico, es el tema del calentamiento global y el tema de la sostenibilidad. Eso pues ahí sí que no le pongan bandera ideológica, porque mire, cada cual puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Entonces, el calentamiento global es una realidad con la que el que pelee con eso es el más obtuso del mundo. El problema de la mayoría de la técnica, de la tecnología, de los artefactos, de los medios, etcétera, es que los hemos utilizado más para nuestro malestar que para nuestro bienestar. Queremos hacerles precisamente esa invitación a que reflexionemos, a que tengamos conciencia de que no veamos cosas que nos angustien, cosas que nos hagan comparar, sino que realmente nos aceptemos. Y percepción es eso, una aceptación, ese deseo, saber desear. Me encantó esa frase, Carlos, y obviamente Lacan lo dice mucho, tú lo hablas mucho también, ese deseo deslizante, ¿cierto? Las pulsiones locas que nos llevan hacia la muerte. Saber qué vemos, saber qué consumimos, esa es la sabiduría y ese es el conocimiento que queremos implementar acá en Percepción. Bueno, hablamos de la naturaleza gozante, de la inteligencia artificial, ya para ir cerrando. Este tema de la inteligencia artificial que es tan apasionante, muchos que no conocen de lógica, que no saben, digamos, de lingüística o de lenguaje, se asustan mucho con ese ejercicio que digámoslo allí, se establece en lo tecnológico y que genera, digamos, unos motores que responden a ciertas preguntas. Muchos otros se tranquilizan diciendo esa inteligencia o eso que llaman inteligencia no carece de un inconsciente, ese lenguaje de alguna manera es instrumentalizable, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reflexión, profe Pablo, sobre ese ejercicio y cómo se conecta eso con el tema también de lo que viene, del futuro, de esa gestión del futuro? Yo he escrito varias cosas sobre eso. Yo escribo en un portal que se llama No Apto. Una de las columnas que escribí se llama Si es inteligente la inteligencia artificial. Es todo a mil, es un tema que le están la palabra inteligencia de intelligere es elegir entre, ¿cierto? Entonces lo primero hay que ver si pueden elegir realmente la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, más allá, digamos, de la discusión semántica, ya el término se ha impuesto de tal manera que no puedes pelear con él fácilmente, ¿cierto? De esto la inteligencia artificial, yo creo que lo que nos queda a los seres humanos, primero es entender para dónde va el desarrollo tecnológico. No lo vamos a parar, no lo vamos a parar fácilmente, ni Liliana, eso no lo vamos a parar. Entender para dónde va, mirar cómo usarlo de la mejor manera, mirar en qué cosas
definitivamente nos va a obsoletizar, porque en muchas cosas nos van a obsoletizar las máquinas, todo lo que genera la inteligencia artificial. La automatización no es inteligencia artificial, pero se puede generar, se puede automatizar a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cierto? Y mirar que es propiamente humano, ¿cierto? Que es aquello propiamente humano que nos genera a nosotros la tranquilidad, que no nos va a desplazar una máquina para saber a qué nos podemos dedicar como seres humanos. La parte que a mí me parece bonita, más que buena, que me parece bonita, es que tengo mucha sensibilidad y eso hace que pues le haga mucho caso también a la intuición, a la percepción, ¿cierto? A la razón cordial, que es la razón del corazón. Qué hermosura, Pablo, te agradecemos infinitamente. Gracias por hacernos amar la comunicación, el conocimiento, la sabiduría, porque obviamente lo tienes y te respetamos y te reconocemos completamente, Pablo. Muchísimas gracias y maravilloso de tenerlo acá en este programa Percepción. Un abrazo, nos vemos. Gracias, profe. Chao, gracias. Y Percepción sigue con invitados increíbles, maravillosos, personas realmente que se conectan, que son sensibles, en este caso con la naturaleza, con lo verde, por eso estamos acá en este espacio tan maravilloso. Pero yo quiero presentarles, ellos son Edgar y Sandra, maestros de vida, maravillosos, pero cuéntenos ustedes, no, pero invitamos primero a Carlos, que nos acompañe también a compartir con estos seres tan increíbles y maravillosos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, queremos que nos cuenten por qué maestros de vida, qué están haciendo en este momento. Yo sé que hacen muchas cosas maravillosas, también está por ahí el yoga o la yoga, que nos cuente mejor su visión de este tema y qué hacen ustedes como maestros de vida. ¿Quién empieza? Primero las damas. Bueno, primero que todo, gracias por hacernos parte de este programa tan lindo, tan especial y tan acorde a la época que estamos viviendo a nivel universal, a nivel de planeta, a nivel de comunidad. Sandra es una maestra del sector educativo público y una maestra que ha encarnado desde muy temprana edad una forma de vida espiritual, una forma de vida de conexión y una forma de vida de estar en permanente conexión con todo su entorno, tanto los animalitos, tanto la naturaleza, las plantas, como el oxígeno que respiramos, como el sol que nos transmite su energía. O sea, hemos estado como en ese proceso desde muy temprana edad de vivir una vida diferente, una vida de conciencia. Maravilloso. Y Edgar, háblanos un poquito también cómo encontrás pues a la profe y cómo esos dos proyectos empezaron a caminar juntos, si se conocen desde niños, ¿cómo fue ese eso? La historia es larga, mi nombre es Edgar Duque Arcili, pero la historia es muy larga de cómo de encuentros, una cosa que viene desde vidas pasadas. Pues eso lo sabe uno porque uno tiene una comunicación bonita desde muy niño con el Padre. No es Dios, es el Padre, se debe decir Padre, porque es el Padre que nos creó a nosotros. Y le revelan a uno las cosas. Y como cuestión con ella va a ser 6 años, nos conocimos, no la quería conocer, de verdad no la quería conocer, porque ya uno sabía lo que venía. Y uno quieto ahí, no quiero, y el Padre sí. Esa y yo es para que no, usted. y ¿quién ganó? Él. Esa es para usted. Sí. Bueno, y cuéntenos, profes, ¿qué hacen ustedes en el día a día? ¿Cómo es ser maestro de vida? Pues nosotros llevamos una vida normal. Sí. Nosotros vivimos más en el campo, en Santa Elena, aquí en Medellín, y somos más bien algo en la casa. Ella siembra matas, yo la acompaño, una cosa a la otra, pero mientras que vamos sembrando, haciendo algo en la casa o cocinando, porque yo también cocino, entonces entre los dos ¿cómo es, amor? Nos complementamos ahí las cosas, ella hace una cosa, yo hago la otra, y así. Y ahí vamos hablando sobre lo que ha venido pasando con las personas, una cosa que a alguien se le puede ayudar, entonces uno mira y tiene ese poder como de ayudar a alguien a sanar alguna cosa, entonces desde ahí se va concentrando uno. Meditando con el Padre y le pido permiso de que me ayude a sanar una persona que vi o que conocí, no necesito conocerla bien, solamente es verla.
Y uno no la solo ve. personas. Sí, y la persona ni sabe jamás en este mundo de que se le oró por ella, por X o Y cosa, porque uno ve todos esos detalles. Bueno, muy bien. A ellos los conocimos en un escenario y en una escena muy especial, porque Juan José, a quienes ustedes ven aquí, le cayó un estandarte y casi ese perrito se nos fractura. Y con la sanación, la manera de ellos entender el cuerpo, el alma, o como ustedes lo categoricen, nos ayudaron un poquito también a que Juan José estuviera muchísimo mejor. Y aquí está un milagro también de vida. Bueno, yo sí tengo una curiosidad, y es que tú nos cuentas que eres maestra en la escuela pública, con lo que eso entraña, ¿cierto? Un oficio que es hermoso, maravilloso, en el que se le cambia la vida a los chicos, a las chicas, que es duro también de alguna manera. Contanos un poquito de ese oficio, qué enseñas ahí, cómo trabajas en el sistema educativo, ¿sí? Bueno, para mí es lo más hermoso que me ha podido pasar, es estar en toda esa parte de los maestros de la educación. Soy profe de preescolar de la institución educativa San Juan Bosco de Campo Valdés, y desde allí ha nacido todo un proyecto de bienestar. O sea, toda esa parte que yo viví desde pequeña a través de la conexión o del yoga, porque el yoga es conexión, traté de explicárselos desde mis estudiantes de preescolar y hacer prácticas diarias cuando en esas edades ellos tienen la percepción mucho más sensible que nosotros los adultos ya, entonces fue mucho más fácil entrar. A través de las líneas de preescolar llegué a las familias, a través de las familias y de los grupos llegué a los compañeros de trabajo, directivos, o sea, entregando este proyecto de vida que ha tenido repercusiones grandísimas a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Sabemos que el yoga me permite estar en esa placidez o bienestar, y al yo estar en placidez y bienestar tengo un cuerpo mucho más sano, una mente más sana, y puedo gestionar mis emociones desde la conciencia. Entonces ha sido, o sea, el trampolín más hermoso fueron las niñas, o sea, poder hacerles vivir eso que estaba dentro de mí. Muy bien. Y como algo que es tan personal, que es una práctica, no sé si decirla espiritual o de qué talante, ¿sí? Se vuelve también algo colectivo. Cómo empieza a tejerse y a nutrirse, ¿cierto? Algo que es un proceso, pues, que uno acompaña en personas, y que a veces acompañarlo en personas no es tan sencillo, y que se expande a otros horizontes, y que digámoslo así, se entreteje con otras personitas y otras personas. Pues tú dijiste una palabra que es para mí vital, y es tejido. O sea, es un tejido. O sea, cada actividad, cada plan, cada proyección es un hilo. Es un hilo. Y todo diferente. Exacto, y de diferentes colores, porque este mundo es colores. Entonces empiezas con un hilo, y en eso, cuando mi esposo decía que nos quedamos durante el día hablando, es eso, viendo cada color de hilo, cómo irlo puliendo, cómo se va tejiendo, y ha sido un trabajo que se extendió en este momento a los maestros, y donde los maestros han contado unas experiencias. Por ejemplo, en vacaciones nos llamaban, nos escribían: después de hacer esta meditación me pasó esto, ¿qué pasa? O sea, un montón de experiencias y de privilegios que han ido desarrollando o que han ido despertando a través de la conciencia. Bueno, ¿y ustedes cómo realizan sus clases o sus sanaciones, sus meditaciones con los profes, por ejemplo? ¿Cómo son esas meditaciones, Es esas un tema metodologías? también Es un reto grandísimo. Es un reto grande, que él ha sido un gran apoyo. O sea, porque yo inicio con digamos, es un proyecto que yo tenía estructurado, y yo lo empiezo a desarrollar, o sea, a nivel colectivo. Pero él se dedica a las particularidades y a los detalles. Entonces, por decir algo, estamos en una sesión de yoga donde todos estamos compartiendo una experiencia que yo voy direccionando desde mi voz, desde el sonido, desde a veces colores, imágenes, y él está allá a un ladito entrando en conexión con todo el grupo. Entonces, a veces terminando una sesión, él ya decía: ven que necesito hablar contigo tal detalle, necesito que hablemos de esto, profundicemos en esto para trabajar y ahondar qué está pasando ahí. Las profesoras se lloraban: es que no te puedo creer que me estoy diciendo eso, sí es lo que estoy viviendo. Entonces eran como unos mensajes de conexión directa que se dio a través de él. Con recados que mandan. Ajá, es como unos recados, digamos así. Y entonces los profes se sentían acompañados en las vivencias
personales y directas de ese momento. O sea, pero ¿cómo es posible? Si eso es lo que estoy viviendo, gracias. Y entonces recibían el mensaje y se dan cuenta que no estaban solas. Porque es que a veces esta situación de angustia es porque nos sentimos como solos, pero no estamos solos, sino que como estamos desconectados, no nos damos cuenta que hay un montón de seres a nuestro alrededor. Entonces, ese ha sido el complemento que hemos trabajado juntos, mi esposo y yo, y que ha sido un gran apoyo, hasta para los animalitos, para todo, las plantas. Sanamos, él coge una plantica ya que pasó y se sana la planta, o sea, pero es la conexión. Nos encanta y además reconocemos a estos seres porque generan sanación, apoyo, pero lo que ellos dicen, estamos conectados si lo podemos hacer, si lo podemos sentir, si lo podemos ver, no estamos solos y por eso esas personas, esos maestros dicen, ay, no estoy solo. Él entiende y me mandaron un mensaje para sanar y a través de este ser, a través de estos seres tan maravillosos, generamos conexión y generamos sanación y se los agradecemos infinitamente y por eso queremos ahondar un poco más ahí, en esa sanación, Exacto, en esa Edgar, conexión, Edgar. ¿Cómo es estos mensajes? Hay una ¿Cómo intuición llegan ahí, allí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es una sanación? A todos no se puede sanar. Cuando uno se conecta, uno nace con un privilegio de uno estar conectado siempre con el dueño del universo, con el creador, que nosotros lo llamamos, porque Jesús nos vino a enseñar que se le decía Padre, pero es el creador del universo. Entonces uno tiene una conexión con él. Y hay personas que tienen una conexión indirectamente con él, pero es válida. Es como si uno tuviera aquí un celular aquí y él el otro celular allá y es así. Una señal hay una conexión. Es indirecta pero directa. Sí. En cambio uno es directo con él allá. Pues eso es lo que yo siento que es así y eso es lo que me dice que es así. Y fuera de él uno habla con más seres de otros seres del cielo, seres de luz que pertenecen a los seres del universo. Entonces ellos te dan ese mensaje para ayudar a sanar a alguien, ¿o cómo es? Directamente el padre o la madre, porque el padre tiene una esposa que nadie aquí cree que tiene. Uno cree que el padre es un macho solo, no, él tiene su propia esposa y él todo lo sabe, ella todo lo sabe. Y es una forma muy bonita que yo enseño eso, porque es que el padre todo lo sabe. ¿Y cómo lo vas a ver todo si está arriba? No es capaz de verlo de abajo. Entonces él está todo arriba y ella está por estos lados de abajo. Porque de aquí para abajo no hay una vida racional. Entonces, todo de aquí para arriba lo ve la madre, así, y el padre así. Entonces ella le transmite y él le transmite todo lo que ve desde arriba y ella desde abajo. Y todos lo saben, todos lo ven. Sí, todos lo saben, todos lo ven. Excelente. Sí, bueno, entonces vemos ahí ese complemento, digamos, desde esa intuición también, desde esa comunicación directa, y algo que nos decían muy bello, y es la imagen, el sonido, y otros elementos que se utilizan en esas sesiones de trabajo con los maestros, en este caso, que me imagino que también se utiliza con la ciudadanía, con las personas que lo requieren a ustedes. ¿Cómo es ese ejercicio? Porque desde el psicoanálisis también se habla de la pulsión escópica, la pulsión invocante, la imagen y la palabra y el sonido, ¿sí? Que están íntimamente relacionados con el ser, con el lenguaje, con lo que nos constituye, pero que nos cuenten un poquito cómo es ese sentido que le dan ustedes en esos talleres tan importantes. Bueno, ¿quieres que hable yo? Hable. Los dos pueden complementarse. Sí, esto me ayuda a complementar. Entonces, porque somos energía, o sea, todo es energía. Todo evolución. Eso, y todo se mueve, o sea, todo está en permanente movimiento. Y sabemos que el sonido es una parte importante del movimiento. Dependiendo de la vibración del sonido, se va moviendo también toda nuestra energía. Por eso a veces esos sonidos fuertes, uno siente como ese coso acá en el pecho y a veces hasta nos bloquea, mientras que sonidos que armonizan, como esos diapasones que miramos con semilla, las figuras que forman, o cuando le colocamos sonido al agua, las formas que ella toma con los cuencos. Entonces, con las palabras también. Claro. La palabra es vital. Muchas pruebas me dicen, hace poquito me dijo una prueba, tienes una voz muy cálida. Entonces los compañeros me gozaban, cálida. Cálida y serena. Que va arrullando y que va llevando a veces creemos que porque no lo vemos no existe.
pero realmente entonces si un ciego nunca ha visto nada, entonces para él no existe nada. O Qué sea, hermoso. simplemente necesitamos despertar nuestros otros sentidos. Inclusive ya se habla de las neurociencias de 7 sentidos. Ujú. Ya no son ni siquiera 5, sino 7. ¿Qué cuáles son, profe? Cuéntalos a todos. Bueno, los 5 que ya Ajá. tenemos conocidos, Sí, pero hay ajá. 2 más que hablan de la conexión, que ya no es un cerebro centrista, sino que es un cerebro que se comunica con tu intestino, con tus pulmones, con tus riñones. O sea, es una relación directa donde el estómago, el corazón, es aquel que le da el toque al cerebro, la pulsación. Si tú tienes un corazón acelerado, tu cerebro se acelera y da una respuesta. Ujú. Si tú tienes un corazón tranquilo que palpita con serenidad, tu cerebro responde a esa serenidad. Y son un sentido propioceptivo interno y estereoceptivo que es de todo nuestro contexto. Entonces se habla, por ejemplo, ya científicamente de las posiciones, los gestos. Si yo estoy así, estoy enviando una orden de enojo, así simplemente esté así porque estoy mirando un celular. Pero este gesto acá, que lo tenemos ya mucho, Sí, les anda- inconscientemente. inconscientemente. Entonces, hacer consciente, Tal tú cual. dijiste la palabra clave, Liliana, Sí. es hacer consciente mi cuerpo, cómo estoy, hacer migración de ánimo. O sea, estoy triste, pero voy a poner una cara relajada. Ujú. Entonces, mi cerebro lo lee y devuelve placidez a mi ser. Mientras que si yo estoy en momentos de angustia y mi cuerpo y todo, entonces mi cerebro responde, hay más sobreexcitación de la emoción. Me encanta eso, Sandra, porque todo es una conexión, como nos lo han dicho ustedes, y por eso ellos están acá. En Percepción tenemos varias líneas, como se los explicamos. Tenemos educación, tenemos salud mental y tenemos emprendimiento, y ellos están en los 3, y me encanta. Pero quiero que hablemos un poco más precisamente de esa conexión. ¿Por qué es tan importante esa comunicación con nosotros mismos, con los demás? Precisamente, si tenemos una conexión buena con nosotros mismos, pues precisamente lo reflejaremos hacia los demás y podríamos manejar una comunicación mejor con los demás. Y también, ¿por qué no esa conexión de educación, de emprendimiento, de salud mental? Todo es una conexión, como tú lo estás diciendo, del cuerpo. Si yo todo el tiempo estoy aburrida o si yo todo el tiempo estoy así cansada, el gesto, la palabra, pues mi cerebro lo va a recibir de esa manera, y por eso todo el tiempo, como tú te ves brava todo el día o él se ve bravo todo el día, claro, eso es lo que estoy reflejando precisamente por esa comunicación interna y por ende esa comunicación externa. Entonces, que nos cuenten un poco más de esa conexión y de esa Largo. comunicación. Muy largo. Explíquelo, concrételo un No, poquito, empiece. Edgar. No empiece. Es que si yo estoy bien conmigo misma, Ajá, sí. eso es lo que entrego. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Ujú, Partamos de ahí. Si yo estoy vacía, ¿qué voy a entregar? sí. ¿Y cómo me lleno yo si tengo mi cabeza llena de un montón de pensamientos? ¿Cómo me lleno yo si estoy saturada de emociones? ¿Cómo logro llenarme? Un vasito lleno, una gotica se riega todo. Cualquier cosa que me caiga me riega. Me riega y es un alboroto y algo que no tenía razón de ser. Entonces empecemos por vaciar. Vamos a empezar a vaciar esta mente que está llena, a no escuchar tanto a nuestra mente, a sentir más nuestro corazón. Empezar a sentir más nuestro corazón porque él es el que regula mi cerebro. Si yo tengo un corazón y un cerebro tranquilos, voy a poder tomar mejores decisiones, voy a estar en paz conmigo misma. Es importantísimo respirar y la naturaleza nos lo muestra. Nosotros miramos un conejito, un cuy, o sea, ¿qué pasa? Un cuy, usted le pega un grito, se infartó. Exactamente, se infartó porque es sumamente nervioso. Mientras que uno, por lo menos unas 6 respiraciones por minuto, o sea, inhalo en 5, exhalo en 5, serían 6 respiraciones por minuto, sería lo básico. ¿Y qué nos ayudaría esa respiración? A estar conscientes. Estoy respirando, estoy viva, mira qué lugar tan maravilloso donde me encuentro, me siento bien conmigo mismo. Entonces, cuando yo estoy bien conmigo misma, ¿qué entrego? Bienestar, bienestar. Bueno, y Edgar, es más desde la kinesis, desde el tocar también, porque te comunicas con... ¿O cómo sería? No me toca tocar a nadie, no me gusta tocar a nadie. Ajá. Cuando uno hace sanaciones, pues uno no hace, el
Padre las hace a través de uno, Sí. pero uno no toca nada. Es muy rara la vez que uno toca. Entonces, desde la mente, ¿cómo sería eso? Cuéntenos más, Edgar, sobre No eso. nos deje pues en punto. Por una parte, Ajá. por una parte le faltó allá decir que hay dos clases de conciencia interna. Una es la mente y el otro el corazón. Ujú. Y la mente siempre, siempre nos juega sucio. Y la gente siempre cree en la mente. Y por eso tienen los problemas, como ella está diciendo. Se forma un caos mental, pero nunca le hacen caso al corazón. Nunca hacen el seguimiento del corazón. Las mujeres tienen un sexto sentido. Todas las mujeres tienen el sexto sentido muy desarrollado. ¿Por qué? Porque es la intuición del corazón. Y dice, uy. Y se pone la mano y dice que, uy, no se vaya por allá que tengo un mal presentimiento. Y preciso pasó. Pálpito. Pero es aquí, ellas ahí mismo se tocan el corazón inconscientemente. sí, sí. Y nadie hace caso de eso. Hay que hacer caso de eso. Mientras que la mente llega y dice, qué tan bonita esa muchacha, qué tan bonita. ¿Aún a ver? No. No hay nada que hacer. Sí, la mente. Ajá. Por eso también yo enseño mucho sobre, ella habla ahora de un ciego. El ciego ve más que nosotros, porque el ciego tiene todos los sensores prendidos, mente, todo lo tiene encendido, todo. Y por donde va, él es todo percepción, todo. Él ve la realidad. Y nosotros con los ojos estamos viendo Una las capa, bobadas ahí. Sí. Una capa, sí, Sí, verdad. eso Es es verdad. verdad. Entonces Una el capa. ciego ve más que nosotros. Es porque- hermoso. Es hermoso lo que dices porque, pues digamos que la visión es importante, pero esa no nos deja muchas veces no, sentir las demás. no, En no, cambio, no. el que está ciego está consciente pues que no, no está nos deja viendo, despertar. pero sí está sintiendo y estimulando y Sí. explorando otros sentidos. Qué hermoso. Sí, y nosotros no lo estimulamos porque los ojos no Nos embeleza. sí, Nos nos embeleza. juegan doble. Qué Sí. interesante, ¿no? Bueno, y Bueno, las como sanaciones, esa las comunicación sanaciones. con las plantas que nos decía Sí, Sandra. esa Lo sanación que vimos con con las José Pues también. le voy a responder la otra de las sanaciones. Uno no sana. Nos Él dejan allá, punta él allá Edgar. arriba, Ajá. él allá arriba Sí. es el que sana. Ajá. No se puede sanar a todo el mundo, no se puede sanar a nada. Porque uno tiene que pedir un permiso. Exacto. Porque si usted, el creador, el dueño del universo, usted hizo algo malo, usted tiene que balancear, tiene que equilibrar todo, la balanza. Ujú. Entonces, si vos hiciste algo malo y yo te voy a ayudar a que remedies eso, entonces estoy desequilibrando. ¿Quién paga? Yo, porque desequilibré a usted. Hoy nomás estábamos hablando otro poquito de eso. Yo estoy haciendo el desequilibrio suyo, lo estoy equilibrando a usted, pero como yo tengo que pagar lo suyo, yo me desequilibro. Por eso no se puede ayudar ni sanar a nadie, ni nada, nada. El que tiene algo es porque se lo ganó. O para bien o para mal, lo que sea, pero se lo ganó. Ok. Como Bueno, que el mensaje, por esa Sí, razón, por el esa mensaje persona. es enseñar por qué está así. No le dice usted por qué está así. Diga, empiece a hacer un acto a ver qué pasó, qué hizo, qué Reflexión. suceso hay, reflexione A que cada sobre uno. sus cosas, cada uno reflexione. Cuando reflexiona, empiezan a decir, hermano, es que yo creo que tal cosa o tal otra. Entonces, cuando uno ve que ha intentado, uno sí le pide al Padre, Padre, ilumínelo y explíquele y le explica, dice, hermano, y después le dicen a uno, hermano, ya entendí por qué estoy así, yo creo que es esto, y hermano, entonces pague. Lo bueno es que ya no va a pagar tanto porque él ya tomó conciencia, es aprender a tomar conciencia, ya no va a pagar tanto como estaba estipulado, sino por haber hecho eso, se le reduce mucho. Ok, Entonces uno prácticamente uno mismo se sana. O sea, tomar Sí, conciencia. es tomar conciencia de todo, de lo bueno y de lo malo. Yo veré qué hago. Sí. Si hago algo malo, yo sé que tengo que pagar. Y si hago algo bueno, uno no espera nada a cambio por uno bueno, pero él allá arriba le recompensa a uno. Siempre todo tiene Un equilibrio. un equilibrio. El siempre. equilibrio. Bueno, muy bien, esto es apasionante. porque Sí. Sí, no, aquí nos quedamos La todos. Queremos- obra está, sí. claro, de alguna manera, entonces opera el mensaje a través de la palabra. ¿Tú ves como la escena o sientes de alguna manera? No, yo siento, porque voy pasando en moto, o en donde vaya, o a pie, o lo que sea. Voy pasando y yo veo a alguien y eso me queda aquí. Una intuición Sí, sencilla. me queda aquí como eso. Y Pero ahí- no se queda solamente ahí. No. Vea, yo les voy a contar algo porque él casi no cuenta eso. Pero él tiene muchos privilegios, o sea, y esos privilegios se ganan cuando uno despierta su conciencia. Mientras uno no despierte conciencia, no, sigues viviendo una vida normal, común y corriente. Pero todos estamos llamados a ese despertar de la conciencia, todos. Ujú. Porque por algo estamos aquí, está en la escuela. Unos más avanzados, otros más Exacto. atrasados, pero Todos en todos, diferentes niveles. todos vamos encarrilados a eso. Hoy, justamente hace un mes perdí a mi mamá. Hoy hace un mes. Y fue un proceso que lo viví de la mano con él.
es un proceso muy fuerte, o sea, es un proceso de dolor y de tratar de comprender, es muy fuerte. Y que ella comprende. Y entonces cuando empezamos, Edgar vio desde el principio, hace años, él vio orgánicamente en el cuerpo de mi mamá, vio el mal. Y me dijo, hay algo maluco en el estómago de la mamá y ella debe concientizarse de cosas que debe cambiar para poder transformar eso que se está empezando a formar. Entonces mamá siempre lo quiso o lo quiere mucho a él, entonces empezamos a hablar con ella, mamá mira esto, hay que soltar esto, hay que trabajar más esto, hay que empezar a depurar esta existencia que viniste a aprender y que de pronto tienes atrasadas unas tareas. Mamá siempre decía, ay, yo no sé, mi hija, yo como que no entiendo eso. Y mamá era muy especial, es muy especial. Muy especial. Bueno, en fin, las tareas siempre se quedaban colgadas. Estoy hablando como soy una profe, entonces siempre hablo como desde la tarea, la didáctica, la pedagogía. Y él le decía a doña Amparo, mire, doña Amparo, bueno, la enfermedad, claro, fue avanzando. Mamá siempre se negó, mamá siempre decía, no, ya, yo estoy bien, ya me van a curar, El médico le dijo, no, se hizo ya metástasis, no, pero yo, o sea, mamá siempre, hubo una crisis que fuimos a visitarla y el corazón, pues mamá prácticamente estaba muriendo. Entonces, él era hacia un lado y llegó la doctora a examinarla y tenía la palpitación supremamente fuerte, dijo, hay que llevarla ya. Y por favor me autoricen si de pronto se necesita resucitarla, pues hacerle todo el RPC. Entonces yo estoy un momentico, doctora, entonces él se entró y le hizo, ahí sí le cogió este dedito y empezó a hablar, porque él habla, y eso me lo enseñó él, a hablar con cada parte de nuestro cuerpo. Cada dedo, cada órgano nos escucha y tiene vida propia. Son independientes. Son independientes. Entonces él empezó a hablar con el dedito de mi mamá y mamá era asustada, Edgar, tengo miedo, Edgar. Y él le empezó. Entonces la doctora entró, yo le dije, amor, la doctora entró. Entonces él le dijo a la doctora, no, es que no he terminado. Entonces la doctora salió. O sea, eso fue hasta gracioso y la doctora salió. Cuando la doctora volvió a entrar, le volvió a hacer el electro, dijo, ¿qué pasó aquí? Nosotros nos salimos y salió asustada. O sea, ¿qué pasó usted? ¿Qué le hizo? En unos minutos que está totalmente normal. Cuando llegaron ya los paramédicos pues, para llevar en la ambulancia, vieron 3 electrocardiogramas y no entendían. Entonces, la explicación de la médica fue, aquí pasó un milagro. Aquí hubo un milagro, como fue con Juan José y con muchos otros seres, que es que hay muchas historias de hacer cirugías de un corazón, cirugías de una rodilla, y donde personas que tienen esa percepción y esa mente abierta ven cuando bajan, traen un corazón, o sea, cuando ven el órgano que sacan y sanan. Eso es muy bonito, entonces, pero eso es muy experiencia muy bonita, es algo muy hermoso, es algo muy, muy hermoso, y no solamente a nivel así de órganos y el cuerpo, sino también de energías. Entonces, ¿por qué me siento mal en mi casa? ¿Qué está pasando en mi casa? Todo se me está desbaratando. Entonces, poder tener esa capacidad, cuando hablábamos del color, ay, es que yo veo algo oscuro que está pasando, o yo veo algo morado que llegó allí, o veo algo blanco, porque arriba son códigos de colores. Entonces, por ejemplo, a mí se me facilita ver los colores y entonces ya le digo, yo le voy a anexar una cosita pequeñita acerca de los colores antes de que me pase. Ajá. Arriba, los seres de arriba, yo los llamo de arriba, o sea, los que están debajo del creador y de la madre, los que están encima de la madre y debajo del creador, todos son códigos de colores. ¿Sí? Por ejemplo, la madre de este universo, que es la madre creadora, ella es morado confite, y así sucesivamente. Morado confite. Sí, morado confite. Hay unos que son seres muy elevados, que son dorados, plateados, o sea, va yendo así como una pirámide así y va bajando. El creador es el destello blanco con azulito clarito. Destello así como cuando uno ve las luces de las motos, esas halógenas, así. Sí. Así, pero más tirando más blanco así. Allá son códigos de colores, entonces por eso ella habla también de códigos de colores. Y las maestras ya ven los colores. Es que es muy lindo, ¿sabes? Que nos quedamos aquí nos podemos quedar sí, horas y horas hablando porque nos dejaron mudos.
Estamos acá, Nos vea. toca ir concluyendo ya, Liliana, porque si no vamos a hacer una tesis de grado. Pero una cosa, lo último ahí, una cosa muy bonita cuando uno está con los profes o con las personas por ahí así, alguna cosa hablando de eso, alguna cosa, ven las bolitas de colores, las lucecitas de colores, las bolitas que vienen, vi una bola morada, vi una verde de la naturaleza, por eso, verde de Van verdad, verde de desarrollando. naturaleza. Qué hermoso. Entonces él desarrollando ve, ¿qué? La van desarrollando percepción. la percepción, entonces, oh, qué bueno, qué bonito, y empiezan con cosas, y ya los llaman a uno, uy, esto, está pasando esto, ¿qué tal? Sueña con eso, cosas muy bonitas. Me encanta porque están diciendo, estamos desarrollando la percepción, por eso este programa se llama Percepción, porque precisamente queremos percibir diferente y queremos escuchar otros enfoques, otras miradas para que nuestra mente tome cada vez más conciencia. Y hay, digamos, aquí un factor diferencial y es que ellos hacen un trabajo sensible, profundo. Sin ánimo de lucro. Exactamente. Un mensaje final, chicos, porque Hágale en caso a él. en televisión El tiempo es está oro. volando. Hacerle caso a esto acá. Hacerle Caso al corazón, a la mente no. El No se dejen corazón. perturbar por la mente, porque la mente les miente y les dice cosas que no deben de decir para disponerlo a uno. Pónganse la mano derecha en el corazón y dicen, Padre, ayúdenme. Y ahí siente ese palpitar duro, ahí puede hablar lo que quiera. Eso te iba a decir. Expliquemos en ese mensaje final cómo es sentir, pues que la gente sepa, no hacer caso a todas las ideas que llegan en la mente, sino sentir más, escuchar más esa emoción, cómo es un poco. Bueno, la mente, ya como les he dicho ya hasta la tercera vez que digo, la mente lo traiciona a uno, Sí. pero el corazón no lo traiciona a uno. Yo le enseño mucho a la gente en la calle o a los profesores, les enseño a que no le hagan caso, que le hagan caso al corazón. Al corazón. ¿Sí? Entonces uno pone la mano derecha y voy a hablar no con Dios porque la palabra Dios no existe. Dios puede ser un árbol, puede ser cualquier cosa. Entonces hay que especificar. Yo le voy a pedir al Padre que me dio la vida a mí, al que me creó a mí, al que creó todo este universo. Yo quiero hablar con Él y pongo la mano derecha. Y Padre o Madre, no quiero hablar con usted hasta que no sienta. Y empieza a sentirla como una taquicardia. Hay veces es dura y es el Padre. Y si es más suavecito, como un toque así, como todo suavecito, es la Madre. Entonces ya uno identifica o el Padre o la Madre. Y cuando está hablando, entonces ya te están poniendo atención, entonces ya usted empieza a hablar. No necesita, al Padre y a la Madre no se necesita hablar verbalmente, pero sí puede hablar mentalmente. A los demás seres del universo o del cielo tiene que hablar verbalmente. Lo único es que escucha. Otra cosa, la mejor forma para meditar o para hablar con el Padre es en el baño, no más. Porque en el baño no entra sino el Padre o la Madre. Ningún ser del universo ni del cielo está autorizado para entrar a un baño cuando usted va a orar. Correcto. Por eso es que cuando uno tiene problemas se va al baño. Las epifanías Eso más grandes es en mi el baño. experiencia, eso es mi experiencia y eso es lo que a mí me enseñan que yo enseño. Que empiecen a tener esa conciencia de empezar a De comunicarse. sentir. Sí, de sentir. escuchar. Y ahí empieza comunicarse, sí. escuchar. Y estar atento. y estar atento a él. Porque, San- porque allá arriba, por ejemplo, llegan y le dicen, usted va a hacer algo que no debe ser, pide consentimiento. ¿Sí? Y cuando dicen malo, ahí mismo ese corazón, tin, 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 ahí mismo uno dice, uy, ¿qué me está pasando? Me están advirtiendo de que no haga eso o no se vaya para allá. Una advertencia. Una advertencia. Eso es muy bonito, es que con eso se empieza. Y eso, si uno va haciendo caso, cada vez más se va desarrollando más desarrolla. bonito. Y así sucesivamente. Usted, amor. Qué hermosura. Y Sandra, usted el mensaje final que le regala a toda nuestra audiencia. Yo, desde mi ser, ¿qué les digo a todos los que están escuchando este hermoso espacio que me parece muy propio para estos momentos? Despertar la conciencia. ¿Y cómo despertamos la conciencia? Viviendo cada minuto como si fuera el último. Es que esto nunca se repite, esto jamás se va a repetir, entonces me lo voy a disfrutar. Voy a estar aquí con mi mente, mi espíritu, mi cuerpo. No aquí pensando, ay, me tengo que ir para tal parte, ya va a llover. No, me gozo este momento, porque esto no se repite. Y si cada minuto de mi vida me lo gozo, lo disfruto Sanamente. desde mi ser, desde mi mente, desde mi cuerpo, en conexión, la vida es hermosa, pero si la vivo a plenitud. Nos encanta, qué maravilla. Hubo Sí, ¿verdad? algo para corregir un poquito la palabra yoga. Yoga Ajá. no es lo que la gente dice o piensan que es decir yoga. Yoga significa mi yo con el ga. El ga es el universo, estamos hablando de lo que hablábamos ahora.
es la conexión directa. La yoga no son ejercicios, porque ejercicios se llaman tai chi, Ajá. ¿sí? Y el yoga no son ejercicios. El yoga es la conexión directa que uno alcance a tener, mi yo con el dueño del universo. Eso es el yoga. Y la yoga no se cobra. A nadie se cobra porque es como dice ella, Un bien inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO en 2016. 0 pesos. El que cobre, ya le están dando duro. Qué hermoso. Una feliz No noche sé. para todos. Nos encanta, profe Sandra y Edgar, esta enseñanza y sobre todo esta invitación de tener conciencia. Y como nosotros tuvimos acá conciencia, estuvimos muy felices de estar acá en conexión, escuchándolos a ustedes. Muchísimas gracias por estar acá y a despertar la conciencia, en serio, que es maravilloso poder sentir la naturaleza, poder sentir a los animales, a los otros seres vivos, a este gran planeta y a este gran universo que nos han entregado. A los maestros Sandra y Edgar, agradecerles por sus minutos acá, que esta sea la primera de muchos encuentros, el primero de muchos encuentros, y que esas enseñanzas también se transmitan para la sanidad, para que los maestros también, o la ciudadanía en general, la que nos ve, nos escucha, también tenga un acceso a otras maneras de percepción, a otras maneras de leerse y a otras maneras también de sanar. Muchísimas Muchísimas Para la gracias, orden. un abrazo, Y un chao. consejo para todos. Gracias. Lo que está quieto, se deja quieto. Evita ese problema. Un abrazo, chao. Y seguimos en Percepción con invitados increíbles que quieren cambiar el mundo, ¿por qué no? Y hoy nos acompaña Juan Sebastián Santa Coloma. Él es un ingeniero mecatrónico que ya hizo un invento maravilloso. Juan Sebastián ya nos va a contar que es un perro robot. Pero espérense, que Carlos también quiere escuchar esta historia. Carlos, te invitamos acá a Percepción para ¿Cómo está, saludar a Carlos? Juan Súper bien. Sebastián Santa Coloma. ¿Qué Y- más, Juan? ¿Cómo vas? Súper bien, súper bien. Muchas gracias Bueno. por tenerme acá. Maravilloso, Excelente, Juan, Juanse. tenerte acá. No, muchas gracias. Bueno, muy bien, comencemos por Acá, lo principal. Carlos, Lo teniendo un principal. perrito acá, yo sí quiero saber del perro robot de una vez, entremos en materia de una vez. Bueno, así de rapidez para hacerles el resumen. Bueno, el perro robot es el resultado de mi tesis del pregrado realmente. Es como el resultado de varios años. Obviamente uno no arranca por el perro en sus primeros semestres. Realmente es un camino que se fue construyendo poco a poco hasta llegar allá. Y realmente yo diría que es el resultado también de casualidades muy bonitas, ¿no? O sea, yo a lo largo de mi carrera tuve altos y bajos. Al principio, pues yo soy de Manizales. Me mudo a Bogotá a estudiar a la sede de Bogotá, a la Nacional. Y claro, uno se estrella y se encuentra un mundo muy distinto. Y a lo largo de la carrera, afortunadamente, fui encontrando que pues, la robótica era algo que me apasionaba bastante. Hoy en día trabajo en algo similar, trabajo en el control, en la automatización, y son esas ramas tan bonitas que le dan a uno la oportunidad de trabajar y el haber estudiado pues, en la universidad, ¿no? A lo largo, digamos que fui encontrando la posibilidad de trabajar con un profesor, que él era el fundador o uno de los fundadores de la carrera en la Nacional. Y él me abre las puertas de su laboratorio y pues él dentro de, digamos, de toda su carrera es como muy lanzado. Y yo pues, digamos, hay un artículo muy bonito que habla de los beneficios de la ignorancia de pronto. Era algo así que se llamaba. Y en mi caso es más bien, yo no sabía qué tan difícil era hacer eso. Y él me imagino que sí sabía mucho más que yo, pero él se animó a decirme, hágale. Y pues en ese hágale, Intente, hágale. hágale, sí, Los profes siempre maravillosos, sí, ¿no? no, y apoyando él- a sus estudiantes. y él, profes. Qué buena y es. él tenía una filosofía del trabajo muy distinta y él, pues a lo último, digamos, a lo que lo pude conocer también fue, pues él nunca le va a decir a uno que no, ¿sí? él era, miremos a ver hasta dónde llegamos y en ese hasta dónde llegamos, pues hombre, nos cayó la pandemia. Ok. Pero Entonces, ahí, Espera, esperemos. pero me encanta ese profe. Gracias, profe, por confiar, ¿cierto? Porque Bueno. dijo que sí. Pero devolvámonos un poquito, casi Sí, que a sí, la sí. precuela. Dale. ¿Cómo termina uno Ajá. engomado con los circuitos, con la programación? Bueno, ahora estamos inmersos en el tema de Sí. inteligencia artificial y estas aristas, pero ¿cómo fue ese proceso? Nos contabas pues que sos oriundo de Manizales, Sí. pero ¿cómo terminaste engomado con este asunto de las matemáticas, la ingeniería, los circuitos y la programación? Bueno, yo diría que desde el principio yo diría que de pronto mis padres pudieron
promover en mí la curiosidad. O sea, no, en mi casa yo creería que mi madre y mi padre nunca me dijeron no desbarate eso. Entonces me abrieron la puerta al... Desbarate todo. Sí, digamos, yo me acuerdo mucho, teníamos una camarita que nos daban en esas sorpresas de esas cajas a los niños que les dan no voy a decir qué marcas, pero digamos los que venden pollo apanado. De chiquito se salió una cámara de rollo. Y pues yo esa cámara la pude haber desbaratado unas 5 veces. A mí, nuevamente les digo, a mí no me dijeron que no me cortaron, digamos, las alas de la curiosidad. También tuve la oportunidad de que, esto sí ya fue un poco más la responsabilidad, yo se le diría a mi padre, de que él quería darnos una educación técnica. Entonces yo estudié en el Instituto Técnico San Rafael en Manizales y ahí hay una oportunidad de cursar varios talleres. Actualmente creo que tienen más, pero en su momento uno de ellos era electrónica. Otro era publicidad, otro era banistería, metalistería, uno era emprendimiento. Y al final, o sea, cuando yo llevo acabando mi educación, apareció uno de programación. Entonces fue en el que yo terminé. Yo soy, digamos que ahí saqué un técnico en desarrollo de software. Entonces de ahí nace como esa curiosidad. O sea, siento yo que fue parte familiar promoviendo y nunca cortando las alas, sino alimentando esa curiosidad. Y eventualmente también un poco la guía de maestros nuevamente en el colegio que alimentaron, guiaron, y muchos de ellos, digamos que en su momento, tuve un maestro que recuerdo mucho, Rubén. Él llegó, Rubén, sí, Gracias, profe Rubén. él nos llegó y me encanta. dijo, ve, ¿y por qué no Ajá. estudia un técnico en mecatrónica? Que en Manizales había el técnico en mecatrónica. A mí se me metió en la cabeza estudiar de una vez la ingeniería. En Manizales en su momento solamente la había en una universidad, entonces yo decidí moverme hacia Bogotá. Entonces de ahí, digamos, de toda esa historia nace, y el cómo acabé, un poco así como el resumen ejecutivo de cómo acabé en Bogotá. Y pues tenía mucha familia en Bogotá, entonces era también una facilidad que había, ¿no? O sea, creo que también uno tiene que ser óptimo con los recursos, y el humano es un recurso invaluable, y el tener la familia que me pudiera abrir la puerta a Bogotá y que me pudiera apoyar y demás, pues fue algo que también o sea, nunca me asustó irme para Bogotá, yo nunca le vi problemas, sino fue como, bueno, ahí miramos, yo tengo dónde llegar, que es lo importante. Qué bueno, Entonces, Juan. sí. Pero entonces dijiste algo maravilloso. Me apoyaron, me dejaron fluir, Sí. me dejaron hacer. Entonces, ¿crees que allí está la creatividad? Que lo apoyen a uno en esa expansión, en ese mirar, como hágale, desbarate, o también los profes como Sí. apoyarte, o también en esa educación técnica que tuviste. ¿Qué piensas ahí de esa creatividad, de ese dejar ser, de ese descubrimiento de otras cosas? Uf, yo diría, no recuerdo muy bien cómo es la frase de un pintor y si fue Picasso o cuál fue, pero él decía que hay que romper las reglas, pero hay que conocer muy bien el juego para poderlas romper. Entonces, creo yo que la estructura de una enseñanza técnica y esa parte, digámoslo, no quiero llamarlo jerárquica, pero sí que hay una estructura, un paso a paso. Esto lo vemos acá, esto lo aprendemos primero y esto lo vamos a ir construyendo, o sea, sentar unas bases y demás, es lo que permite después que con la creatividad se construyan cosas importantes. Entonces, yo necesito saber la técnica de pintura al óleo para pintar algo hermoso, pero no puedo en el camino que recorra perder mi creatividad o dejar morir esa curiosidad, para que cuando yo ya tenga las capacidades y las habilidades, yo las pueda utilizar para plasmar lo que está aquí, esa creatividad que nos da un poco, yo creo que la libertad. Entonces, es un poco de las dos, Me encanta. pero creo que es en donde hay que saber, donde hay cierta sabiduría quizás de muchos docentes y de padres también, o de guías o de maestros que uno tiene en la vida, que es de saber mezclar eso. O sea, no a todo el mundo le queda el sancocho muy rico. Eso creo que es parte de la belleza, pues, de muchos maestros que saben guiar muy bien por ese lado. Entonces, Pero me gusta mucho algo, como saber el sistema, saber la estructura, conocerla muy bien, para de alguna manera romperla con creatividad, y eso es lo que ha hecho Juanes en ese caso. Bueno, y otro asunto también, bueno, ahorita hablamos porque el maestro Rubén sí. hizo despegar un cohete que ha pasado por Ecopetrol, que de alguna manera ha en este país incidido en ciertos ejercicios Sí. invisibles, y que no por invisibles para muchos no sean muy importantes o importantísimos. También el gusto por los idiomas. Juanse es una persona que habla el inglés de manera fluida, y entonces uno dice, ¿cómo logra ensamblar ese asunto de la ingeniería, los circuitos, etcétera, con la lingüística y el lenguaje y el gusto por otras semióticas, por otras maneras de hablar y ser hablado en el mundo?
Yo diría que, a ver, en general, en la educación yo diría que en parte del colegio siempre se me insistió en que fuera muy integral. Entonces, ver al ser humano desde múltiples ópticas es algo pues, que yo creo que desde el principio o desde esa época digamos que se intentó fomentar de unas u otras maneras. Creo que es algo que yo viví muy desde pequeño, ¿no? Pero adicionalmente, y yéndonos un poco directamente por los idiomas, yo diría que es debido a que mucha información de la parte de tecnología, circuitos y demás que estamos hablando aquí, y obviamente hoy en día lo que llamamos muchos y generalizamos absurdamente, que es la inteligencia artificial, todo este mundo está en inglés y se mueve en inglés, la programación también. Cuando uno programa, los lenguajes siempre están en inglés, entonces toda la documentación que se desarrolla y demás, y puede que el programa haya sido desarrollado acá en Colombia o en India, pero el estándar es el inglés. Entonces, más que, digamos, un gusto que alguien pueda tener hoy en día, yo diría que es una obligación o es casi que algo que te fuerza un poco a aprenderlo. En mi caso de pronto no fue tan así. Claro que como todos en el colegio tuvimos bases de inglés. Yo diría que lo que más me ayudó a mí fue utilizar, llamémoslo, una red social como YouTube para consumir contenidos que yo no encontraba en español. Entonces, Tal cual, otros contenidos, sí, otro digamos, conocimiento. para salirnos de pronto un poquito ahí del tema, en mi caso fue porque en mis abuelos y mis tíos tenían estas máquinas antiguas de afeitar que son con cuchillas metálicas. La marca más popular es Minora, ¿cierto? Y yo no encontré como información pues acerca de eso, porque yo quería saber, bueno, ¿y esto cómo es, cómo se hace cuánto? Porque yo, listo, en la casa había una, yo empecé a afeitarme con eso y ya, pero bueno, y hay más, de esto qué más, y yo buscaba en español y nunca encontré en inglés, después encontré videos en inglés, empecé a consultar otras cosas, de ahí pasé a muchas cosas de la carrera, porque en su momento esta historia que estoy contando es como al inicio de la carrera, y ya en la carrera se vuelve una necesidad. Entonces es como la costumbre, y en su momento yo diría que hoy en día conozco como el método por el cual yo aprendí, que es, digamos, que inmersión. Entonces esa parte de inmersión, de yo mismo obligarme a consumir mucho contenido en inglés, fue el que me facilitó de pronto las cosas. Yo no seguí un método exactamente ni nada por el estilo, que este método el cual yo les menciono ahorita, pues claro, me tomó años, pero yo no sentí que me estuviera forzando a aprender el inglés, fue más bien ir absorbiendo poco a poco, y ya después al final, bueno, por diversas razones uno siente la necesidad de, venga, yo me certifico acá, yo me certifico acá. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con el IELTS, porque eso abre muchas puertas, sobre todo a nivel internacional. Entonces era algo que yo decía, bueno, aquí es un deber. Hoy en día muchas empresas le preguntan a uno, bueno, ¿y usted sabe inglés? Y en ese caso hay algo que lo puede respaldar a uno mucho más, que es decir, sí, y esta entidad me respalda. Entonces, nuevamente de pronto, exacto, traemos un poquito de nuevo lo que es la estructura, y organizacionalmente hay cosas que hay que hacer, pero pues digamos que parte del aprendizaje no fue tan estructurado, fue más un poco más libre. Bueno, ese conocimiento es maravilloso, pero como dejamos ahí en 3 puntos suspensivos, lo del perro robot, yo quiero saber qué sigue con ese emprendimiento, con esa creación tuya, Juanes, y de obviamente ese profe, y creo que hay otros estudiantes allí, que nos cuentes qué sigue, y más porque es muy apasionado también por la inteligencia artificial, que ahí obviamente yo creo que en esa etapa ayuda mucho. Sí, mira, yo creería que nosotros intentamos en su momento con mi tesis hacer muchas cosas, pero pues principalmente me gustaría volver un tricito, y es, nosotros pudimos hacer ese proyecto gracias a que participamos en una convocatoria de proyectos de investigación, aplicamos, y gracias al conocimiento de mis compañeros del grupo de investigación y del profesor, pues claro, ahí digamos tiene que haber alguien que sea responsable, alguien que diga, venga, sí, esto tiene futuro. Yo lo avalo. Entonces, digamos, es exacto, yo lo avalo. Entonces pudimos construir, y con el apoyo, pues claro, de mis compañeros, porque fuimos 4 los que nos presentamos ahí, logramos conseguir, lo más importante, presupuesto. Entonces, listo. Eso es. Porque además el perro robot es para domicilio. Sí, digamos, en su momento, exactamente, en su momento era como la propuesta, y digamos que esa es muy bonito, la robótica tiene algo muy bonito, y es que hoy en día podemos darle muchos usos a esta herramienta. Entonces es algo que a mí me gustaría que la gente supiera y entendiera, y es como, esto es una herramienta más. Entonces ese robot en su momento lo pensamos como, inicialmente nació como algo investigativo, fue como, venga, nace así y vamos a ver cómo nos va. Viene pandemia, nos cae la pandemia, toca mirar 1000 veces y 1000 cosas para ver cómo le hacemos, la universidad se cierra, entonces no tenemos el disponible laboratorio, entonces en general lo que se convierte
convierte en una tesis de 6 meses, se convierte en un año. Entonces, yo en este proyecto estoy trabajando como 1 año y medio hasta el momento en que finalizo, digamos que mi carrera, mi pregrado y me gradúo, y posteriormente continúo trabajando, lo que tú dices, un poco más indirectamente, pero tratando de que el proyecto continúe. El objetivo o algo a un futuro que podríamos tener, claro, los domicilios es uno de los que principalmente yo tuve la idea, pero quizás fue más animado por una empresa colombiana. Aquí en Medellín está KiwiBot, es una empresa colombiana en Medellín que tiene robots haciendo entregas en los Estados Unidos, en varias universidades. Y cuando digo varias no digo 5 ni 6, creo que son muchas más hoy en día. Hasta hace un tiempo el título era de startup, yo desconozco si seguirán teniendo ese título de startup, pero para mí ya están muy consolidados porque no estamos hablando de 2 o 3 años, estamos hablando de que ellos vienen trabajando, creo que es desde el 2018 o incluso antes, desde los Estados Unidos, y hoy en día tienen su oficina de desarrollo acá en Medellín con ingenieros colombianos camellando en esto, excompañeros míos muy buenos, gente con mucho talento, con muchas ganas de aportarle no solamente a Colombia, sino al mundo de la robótica, que es algo muy, muy importante. Entonces, como ellos tenían ese foco y yo ya veo que alguien le pegó a eso, que la logró, pues uno también tiene que sacar como... exactamente, uno se anima. Y eso es lo que de pronto me gustaría que la gente se quedara mucho con ese mensaje. Confíen en la ingeniería colombiana. O sea, esto se puede, esto es bueno, aquí aportamos. Entonces, listo, uno dice, esa es una de las cosas que está vendiendo hoy en día en la robótica. Esperemos que a futuro sea mucho más, pero en los envíos hay una opción. Entonces, en ese caso, tratamos de darle ese enfoque, tratando de ingenierilmente definir, bueno, ¿qué necesito? Un perro robot para envíos que necesita, bueno, poder cargar peso. ¿Cuánto sería el peso máximo? ¿De qué dimensiones? ¿Cómo lo voy a resguardar? Necesito que sea de esta manera o de la otra. Entonces, junto con el presupuesto y con otras restricciones adicionales, como lo fue la pandemia, pues empezamos a ajustar el diseño y listo, yo al final puedo sacarlo. Y a lo largo de este tiempo, desde que yo culminé la carrera, pues he tratado de trabajar con algunos estudiantes que se han animado a continuar trabajando. Hemos logrado ir haciendo más pinitos en este sentido e ir tratando de promover un poco más. Ojalá que esta herramienta se convierta, bueno, que este robot se convierta en una herramienta dentro de la universidad como una herramienta de aprendizaje. Claro está que hay que madurarla bastante y tiene que pasar mucho más, pero creo yo que es la forma en la cual nuestros estudiantes colombianos, hablemoslo aquí ya el punto de educación, nuestros estudiantes colombianos, al menos en la universidad en la que yo estudié, que soy egresado, tengan acceso a esa tecnología, aprendan de esto, ya que a futuro es muy probable que tengamos más robots, perros robots por aquí dándonos vueltas, y eso requerirá personal para hacerle mantenimiento, para desarrollarlos, para muchas otras cosas. Y bueno, es abrir de pronto un poco la puerta por ese lado también. Un objetivo fue en su momento de pronto los domicilios, también abrirnos a este campo y de pronto no cortarle las alas y no volver muy estructurado, algo que en su creatividad, que lo podemos dejar un poco más libre, nos ayude a encontrarle más usos al robot, ¿no? Entonces, Sí, total. muchas de esas cosas yo creo que es lo que también he ido aprendiendo en esta parte de acompañamiento. Y como todo, hay muchos retos. Hoy en día en este momento estamos reactivándolo un poco nuevamente vamos a ver si con un estudiante de maestría ya en su tesis de maestría, a ver si esto nuevamente nos da un impulso a conseguir esa nueva etapa que queremos en el proyecto. Entonces, No, y eso es muy chévere porque entre más estén pensando, Exacto. más aportes tendrán, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Juan, si toquemos un tema que ha sido las empresas por las cuales has pasado y también Sí. que estuviste en el extranjero, por allá Sí. una temporada, que fue también de aprendizaje, pero que toda esta secuencia también, o sea, uno no dice voy a la ciencia y de alguna manera creo, evoluciono y aporto a la humanidad así chasqueando los dedos. Ha sido un trabajo de esfuerzo, un recorrido Sí. también vital que ha implicado muchas cosas. Hablemos un poquito como de esa etapa para ya ir cerrando. Vale, ¿no? Digamos, en mi caso, la experiencia en Estados Unidos, porque fue en Estados Unidos, en el estado de Ohio, mi experiencia digamos que en mi caso fue más en trabajos muy comunes para nosotros los latinos cuando llegamos a Estados Unidos. Yo me fui en un programa que está definido digamos que por la parte migratoria de los Estados Unidos, y yo me fui con una visa que es de estudiante. Entonces esta parte es como una especie de intercambio cultural / trabajar, claro está. Entonces en ese trabajo tuvimos la oportunidad pues no solamente de intercambio cultural, porque pues yo pude trabajar con personas de Estados Unidos, pero también muchos latinos, y intercambiar pues un montón de experiencias. Digamos, le abre a uno la puerta a no solamente vivir solo y experimentar muchas cosas digamos que uno solo, pero también, no sé, el hecho de firmar un contrato en inglés, el convivir y el tener jefes en inglés. Entonces,
digamos que en su momento yo no considero que tenía tan buen inglés. Bajo presión uno muchas veces crece y en ese viaje yo diría que esa fue una. Y también las oportunidades de hacer muchísimas cosas allá. En mi caso, pues yo pude manejar una maquinaria de estas, no digo que súper pesada amarilla, pero sí una maquinaria allá. Entonces uno dice, todas esas oportunidades que uno puede alimentarse un poco más. Entonces lo hace crecer a uno muchísimo como persona, porque no solamente uno desarrolla una habilidad como lo es el inglés, sino también uno entiende y reconoce otras realidades como la que es un migrante en Estados Unidos, que hoy en día es un tema bastante caliente, está candente. Que pero no lo vamos a tocar en este instante porque ese es otro sí, capítulo. ese es otro capítulo. Sí. Pero digamos, es reconocer esas realidades que yo creo que viajar te abre la mente muchísimo, y en mi caso yo diría que no solamente fue en unos aspectos, sino en muchos. Ya después, al volver a Colombia, yo continúo con mi carrera, tratar de finalizarla, me da otras ideas y otros panoramas distintos, y posteriormente es que salto a la tesis, ¿no? Yo creo que también parte de esa aventura y de esa locura de uno decir, yo puedo, hágale, fue también un poco alimentada por esa experiencia. Bueno, yo finalizo la universidad habiendo trabajado ahí un poco como monitor. Digamos, parte de la financiación que yo tuve de la tesis fue el presupuesto del que hablamos ahorita, pero el otro fue otro docente que me dio la oportunidad de ser monitor durante su materia. Y pues la plata que uno más o menos se hace ahí de monitor, también hágale para la tesis para sacar esto adelante. Ahorrar para Exactamente, sacar esa tesis exacto. que es tan tesa. Entonces, por fin, digamos, yo me logro graduar y bueno, arranco uno a buscar trabajo. Ahí yo diría que la parte humana, en mi caso yo siempre he aprendido que ese dicho que dice que es mejor tener amigos que plata aplica muchísimo. En mi caso yo había trabajado en otro robot de la Universidad Militar en Bogotá, que es un robot de agricultura de precisión, y habíamos colaborado un poco ahí con un profesor Víctor. Víctor me ve en la universidad y me dice, bueno, pues yo ya sabía que yo me había graduado, y me dijo que qué estaba haciendo, no sé qué. Yo le digo, pues no, estoy trabajándole acá la tesis en lo que puedo, tratando de seguir camellándole. Y él me dice, mándeme la hoja de vida, hay algo por ahí. Bueno, algo por ahí se nos dio. Entonces, ahí fue que empecé, digamos, mi carrera en la parte del mundo de la automatización y el control. Entonces, la ventaja de haber trabajado en robótica es que el control de motores eléctricos en la robótica es bastante complejo, y digamos que uno tiene que aprender varias cositas de matemáticas para poder entender esa parte. Esa parte o esos conceptos de ese control me permitió a mí, digamos, acceder al trabajo en el cual apliqué. Y bueno, ahí ya es manejar otros procesos, como lo que mencionaba ahorita Carlos, que en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar en lo que es hidrocarburos en el país, pero también ha abierto la puerta a trabajar en muchas otras cosas. Entonces es todo un mundo de la automatización en Colombia. Nuevamente yo creo que eso es como lo que yo quiero recalcar nuevamente: ingeniería colombiana en Colombia, promoviendo industria colombiana. En Colombia tenemos muchas cosas. Ojalá tuviéramos más, claro que sí, pero hay que apoyar y hay que ser conscientes de que tenemos muy buena ingeniería acá. Entonces, la fortuna de esa es que yo he podido aprender mucho de muchas personas que en Colombia llevan muchos años acá trabajándole. Entonces, da la fortuna de que, bueno, entonces está la parte de, en mi caso, como en la experiencia de mi tesis, el presupuesto. Entonces tenemos una restricción económica, tenemos una restricción social, porque entonces en nuestro país, no sé, en ciertas zonas o hace mucho frío, hace mucho calor, hay sequedad, hay tormentas, entonces hay nuevamente unas restricciones ambientales y otras y demás. Entonces toda esta experiencia de la tesis, digamos que me ha aportado muchísimo como profesional, porque ya uno ve los problemas de una forma mucho más, una perspectiva mucho más amplia. Entonces ese ha sido como un poco como el camino. Hoy en día pues sigo trabajando un poco relacionado a todo lo que es como los hidrocarburos en Colombia, pero pues hoy en día en la empresa en la que estoy también suelo saltar mucho. Entonces realmente es no solamente en donde haya trabajo, sino realmente en donde uno pueda encajar y pueda aportar a los proyectos de la mejor forma. Entonces eso hace parte también de uno como profesional, entender en dónde puede aportar uno, reconocer qué habilidades tiene uno y nuevamente tratar de seguir mirando cuál aprender, ¿no? Porque hay que actualizarse siempre. Nos encanta, pues te reconocemos ese trabajo, esa trayectoria y ese esfuerzo Excelente. también, ¿cierto? Y para cerrar un poco, ¿qué mensaje nos quieres dejar? Porque hemos ahí extraído un poco esa experimentación, ese romper, ese conocer primero la estructura para romper, pero también viajar para conocer, que creo que hacen un símil ahí, porque si uno se queda desde el miedo, desde, ay, no, si me voy, qué miedo conocer otros horizontes,
horizontes, otros mundos, pues no podemos romper y no podemos conocer otros mundos y otras visiones. Y Juan nos ha traído, creo que, ese mensaje. Pero bueno, ¿cuál sería tu mensaje final para todos? Aparte de la ingeniería colombiana, que apoyemos esa ingeniería colombiana también, que son muy tesos, ojo, somos muy tesos apoyar estos pelados y apoyar todos esos ingenieros. Entonces, un cierre, pues, Juan, acá, un mensaje para todos allí, tanto a esos pelados que están estudiando ingeniería como a los ciudadanos que nos están viendo. Bueno, yo principalmente diría que, bueno, obviamente, como lo dijiste tú, creer en lo nuestro, pero principalmente, y yéndonos un poquito de pronto a todo lo que hemos hablado hoy, es, hoy en día vemos la tecnología como una caja negra muchos porque no entendemos muchas cosas cómo funcionan. Y es entendible que pueda haber incluso miedo o un poco de resistencia frente a nuevas tecnologías que van llegando. Creo que el mundo en el que nos tocó vivir en este momento está lleno de eso y aquí viene mucho más impulsado. Ahorita vamos, yo creo que a meterle el acelerador a eso. Yo invito a la gente a que... Ingeniería artificial. Exactamente, Ajá. inteligencia artificial y todos estos temas. Entonces yo invito a la gente a que ojalá dentro de lo posible, antes del miedo, se cuestione el por qué. Y si ese miedo viene del desconocimiento, Internet hoy en día nos puede ayudar a solucionar todas esas respuestas para que si realmente vamos a aceptar o a denegar algo, creo que sea con más fundamento. Entonces, que realmente nutramos todo ese conocimiento y nos demos cuenta y reconozcamos, bueno, ¿yo por qué le tengo miedo a esto? Hay que tener en cuenta hace 100 años que se inventó los carros, manejábamos todos caballo y un vehículo era lo más peligroso de la vida y hoy en día hace parte del día a día de todos. Creo yo que no solamente la inteligencia artificial, sino en mi caso, pues que yo les puedo comentar, la robótica viene para quedarse y cada vez va a entrar en más aspectos de la vida y yo esperaría que ojalá este país principalmente y ojalá el resto del mundo se nutra, entienda, esto funciona así, esto funciona acá, esto no lo puede hacer, esto sí lo puede hacer, de forma tal de que el día de mañana cuando pueda mejorar todas nuestras vidas se lo permitamos y poco a poco permitamos que la robótica y la automatización en este caso nos dé una mejor calidad de vida, porque este país yo creo que tiene potencial para eso, como lo mencionaba previamente, hay gente aquí que está trabajando en muchos ámbitos de la robótica y por qué no tratar de que Colombia sea uno de los, que ponga un gran grano de arena en el mundo, digamos hoy en día, y sería como eso, es abrir la mente, no dejarse llenar de miedo, nutrirse de conocimiento y con ello, pues claro, ojalá tener una mejor calidad de vida. Y como tú dices, ojalá que la tecnología y la robótica siempre sea usada para bien, para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar en este mundo. Sí. Un abrazo, nos vemos en otro capítulo de Percepción. Chao. ¿Y qué les parecieron estos potentes personajes hoy invitados a Percepción? Un conjunto, una constelación de personas que trabajan desde la educación, la ingeniería y la sanación integral u holística, Liliana. Me encantaron, Carlos, porque por ejemplo Juan Sebastián, él es un ingeniero y creó un robot, obviamente está evolucionando cada vez más, pero lo importante que dice él es que se conoce toda la estructura ¿para qué? Para innovar, para tener creatividad, eso me encantó. Y Pablo Múnera también, innovación, creatividad, educación, pero sobre todo él dice algo muy bello, que cuidado con las redes sociales, que seamos originales, que seamos creativos. ¿Por qué? Porque siempre vemos otros como si estuvieran alegres permanentemente en las redes y no, todos fluctuamos en emociones y la salud mental es muy importante. Como decía Carlos la vez pasada, que no nos parezcamos a otros. Obviamente todos nos constituimos, pero que seamos cada vez más creativos y que nos aceptemos cada vez más nosotros mismos. Y con Edgar y Sandra vemos la importancia de la sanación por la palabra, por la imagen, por los aromas también. Qué bella pareja y las enseñanzas que nos dejaron en Percepción. Los invitamos para que nos vean en nuestra próxima emisión porque les tenemos más gratas sorpresas. Personajes maravillosos, véanos, un abrazo, chao.